Gloria al Señor. Dios es bueno. Y todo el tiempo. Denle un aplauso al Señor ahí donde te encuentras, en tu casa, donde quiera que sea. De verdad que Dios es maravilloso. Y el Señor nos demuestra una vez más que no importa dónde estemos como iglesia, donde nos reunamos, donde nos encontremos, cuando nuestro corazón está dispuesto en adorarle, exaltar su nombre, cuando nuestro corazón está dispuesto a tocar su presencia, a llegar hasta el lugar santísimo, a entrar hasta lo más profundo de la presencia de Dios y tocarle, el Señor está dispuesto, el Espíritu Santo está más que dispuesto. Y es hermoso poder adorar aquí en grupo, en compañía de todos mis hermanos y mis hermanas, que les agradezco haber venido aquí a hacer lo que están haciendo para la honra del Señor. Pero la presencia aquí en este lugar es hermosa y yo estoy seguro que donde estás también la puedes sentir. Y es eso, es cuando la iglesia se reúne a adorar el nombre del Señor. No hace falta los mejores músicos, y eso no quiere decir que nuestros músicos no son buenos. Lo que quiero decir es que no importa las herramientas o lo que tengas o los instrumentos, lo que realmente importa es el corazón que hay dentro de cada uno de nosotros y la disposición que tenemos, la humildad para adorar el nombre que es sobre todo nombre. Así que la semana pasada estuvimos hablando mucho sobre el darle todo al Señor, cómo tenemos que entregar nuestras vidas por completo a Dios. Y esta semana el Señor me ha dado un mensaje que la verdad es que es una parábola que hemos escuchado muchas veces, pero es de esas cosas que escuchamos, pero que no sé si siempre realmente haga clic. O sea que hay cosas que uno escucha, pero uno dice que, es que ahora me hizo clic. Me cayó el cuara. Ahora sí comprendí, entendí mejor lo que quería decir. Y el Señor en su palabra, la Biblia, es así. Va a haber cosas que vamos a leer una y otra vez y no nos van a hacer clic. Pero va a haber un momento en el que el kairos y el cronos, el kairos el tiempo de Dios y el cronos el tiempo humano, el tiempo que nosotros se juntan y donde eso te hace clic. Vamos a hablar hoy sobre una parábola que creo que cae mucho o es precisamente lo que estamos viviendo en estos tiempos. Y hace un rato estábamos conversando sobre eso y esta mañana, cuando estaba terminando de escribir el mensaje, también seguía conversando de eso y es maravilloso, es impresionante cómo el Señor nos lleva como iglesia, como cuerpo, como familia por un camino y es algo muy, muy curioso porque mientras yo estoy escribiendo un mensaje sobre un tema, me están preguntando sobre una clase sobre ese tema y hay otras personas conversando sobre ese tema y te mandan prédicas sobre ese tema y te mandan cosas sobre ese tema y uno dice, ok, ahora ¿cómo hago para escribir el mensaje sin que piensen que yo estoy utilizando el material de ellos para hacer mi mensaje? Pero es que mi mensaje yo lo había escrito, tú sabes. Pero, y ese es el problema que uno se encuentra cuando tú tienes una iglesia. El problema, ¿no? El problema tiene el diablo. Nosotros tenemos circunstancias y situaciones por resolver. Pero esas son las cosas que uno se encuentra cuando hay una iglesia que está dirigida por el Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo está hablando y cuando el Señor quiere hablarle a su pueblo de algo, aunque uno se haga el sordo, aunque uno se distraiga, aunque uno diga, pero es que yo quiero hablar sobre un mensaje bonito, navideño. Estamos en la época de las Navidades y tú sabes, y se nos ha dado, y yo dije, bueno, pero que el pesebre y el chiquillo y no sé qué, y la luz del mundo, y no. Ese es el mensaje porque eso es lo que yo quiero, que eso es lo que quiero hablarle a ustedes, porque esto es lo que está pasando en el mundo, o sea, así. Entonces digo, bueno, Señor, vamos a hablar de este tema, más claro imposible. Hoy vamos a hablar sobre la parábola del trigo y la cizaña. Y nosotros escuchamos mucho este tema de la cizaña, es más, hasta escuchamos sobre los cizañosos, que es una palabra que se utiliza hoy en día, los cizañosos, la gente que mete cizaña en una conversación, en un tema, y escuchamos mucho, y la verdad es que no muchos saben qué es cizaña. No muchos comprenden qué es la cizaña, a qué se refiere con esto, cuál es la diferencia o por qué el trigo con la cizaña. Y le voy a pedir a los que tienen su Biblia que la abran conmigo y que vayan, libro de Mateo, capítulo 13, 24 al 30. Vamos a leer sobre la parábola del trigo y la cizaña. Y dice la palabra del Señor, los que tienen su Biblia la pueden abrir, los que no, ya es hora que baje la aplicación.
Hoy estaba viendo que hay más de 400 millones de personas en el mundo que tienen la aplicación de la Biblia en el celular y tú no eres una de ellas, así que por favor bájala. Ya está bueno. Hermano, ¿ya hasta cuándo? 400 millones, 450 millones y tú ves que de uno y otro tocas por segundo una persona baja la Biblia y tú no has bajado la Biblia en tu celular todavía. Arrepiéntete, varón o varona. Sí, porque dice que varón y varona lo creó, ¿no? Entonces, Mateo 13:24 dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino y a mí casi me da por de que, repite conmigo, buena semilla. Ahora repiten conmigo, pero no, vamos aquí, presten atención mejor. Buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? O sea, que vayamos y arranquemos la cizaña ahorita mismo que nos dimos cuenta que está ahí sembrada. Y él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. Y uno dice, pero ¿cómo así? Ahora les voy a explicar. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ok, esta es la parábola de la cizaña y el trigo. Y más adelante, el Señor nos explica qué quería decir con esto. Más adelante, en el mismo capítulo 13 de Mateo, el capítulo 13 de Mateo es bien curioso porque habla de siembra, de cosecha, de semilla. Es como bien agrícola, exacto. Ese es el nombre, agrícola, ese capítulo, ¿no? Y habla mucho de la siembra y de todo esto de la semilla. Entonces, el Señor explica en el capítulo 13, en el versículo 36, dice, entonces despedida la gente, Jesús entró en la casa y dice que los discípulos se acercaron a él y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino. Dice, el campo, miren lo que dice, el que siembra la buena semilla es ¿quién? El Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo y eso que están viendo es el campo de trigo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Que como pueden ver, ahí hay un campo de trigo, lleno de trigo maduro. Ahí está la semilla madurada, ahí está color café, dorada por el sol. Es más, hay una canción de una semilla dorada por el sol. Yo estaba escuchando esta semana, porque Pastor va a hablar de la pandemia y la de esto, y ahorita pueden ver una semilla de trigo verde, ¿verdad? Ok, está la semilla de trigo verde. Vamos a explicar, vamos a hablar un poquito de agronomía. Vamos a explicar un poco la cizaña y el trigo. Ustedes ahora mismo en pantalla pueden ver cómo se ve la semilla de trigo, o sea, la espiga, mejor dicho, de trigo, cuando está verde, todavía no está madura. Hace un rato acaban de ver el campo de trigo dorado, bonito, ya donde está maduro, está listo para la cosecha. Esta es la espiga de trigo
cuando está germinando, cuando está verde todavía y pueden ver que todavía no está madura. Y esta semana yo compartí con mucha gente de la iglesia, y que más con toda la iglesia en el chat, que tenemos más de 140 personas, una prédica muy poderosa donde hablaba sobre la pandemia y hablaba sobre la iglesia sintomática y una serie de cosas, y me llamó mucho la atención la descripción que el pastor utilizó sobre el trigo y la cizaña, porque es algo que hemos venido escuchando hace mucho tiempo y siempre lo hemos aplicado, y es justo que lo apliquemos de esa forma para referirnos a los creyentes versus el resto del mundo. Pero cuando este pastor estaba hablando sobre el trigo y la cizaña, se estaba refiriendo a la iglesia, se estaba refiriendo a los creyentes. Y ustedes saben que desde que esto comenzó, esto me refiero a la pandemia y todo lo que estamos viviendo, yo he venido repitiendo una y otra vez sobre lo que está sucediendo dentro del cuerpo de Cristo, sobre cómo va a haber una división, y la división y la persecución que se espera en la iglesia va realmente a iniciar desde adentro de la iglesia. Cuando hay una división, una separación entre el mismo cuerpo de Cristo, la gente que está, el creyente lleno del Espíritu Santo y el creyente de los sensuales y todo lo que hemos estado hablando. Entonces vamos a hablar un poco sobre el trigo y la cizaña para poder, porque me llamó tanto la atención la semana pasada cuando estaba hablando de todas las alusiones que hice, de todas las explicaciones que di, de cuando hablamos del agua y hablamos de la sal, las funciones y todo, de cómo la palabra de Dios es tan perfecta, de que cuando tú ves las características humanas o naturales que tienen estos elementos, uno puede entender mejor por qué el Señor Jesús hacía alusión, utilizaba esos elementos para referirse a esto. No solamente era porque la gente de la época eso eran las cosas que entendía y que conocía, sino porque cuando uno se va a ver las características de estas cosas, de verdad que ilustran también el mundo actual en el que vivimos y la vida y nosotros como hombres y mujeres, como seres humanos. Tenemos que entender que el trigo somos nosotros. No solamente eres trigo, el trigo eres una semilla que produce fruto. Eres una semilla que produce fruto y que produce alimento para otros. Cuando el Señor se refiere a nosotros como trigo, porque en esta parábola el Señor explica claramente y Él dice que la semilla somos los hijos de Dios. Esa semilla buena que cae en buena tierra, la tierra es el mundo y el que siembra la semilla es el Hijo de Dios, o sea Jesús. Qué hermoso que el Dios creador de los cielos y de la tierra se refiere a ti, no solamente como la sal de la tierra, no solamente como la luz del mundo, sino que encima también se refiere a ti como trigo. Trigo que produce alimento para otros, trigo del cual se produce la harina que hace el pan para que otros puedan comer. Entonces, a medida que nosotros vamos madurando y creciendo, nuestra vida, igual que el trigo, va germinando y va produciendo un fruto que cuando llega a la madurez o al término puede servir de alimento para otras personas. Alimento para gente que está muriéndose de hambre espiritual. Gente que está sufriendo una hambruna espiritual, que es uno de los problemas más grandes que hay en el mundo en este momento. El mundo está sufriendo y la propia iglesia está sufriendo una hambruna espiritual. Entonces, nos dice que el enemigo sembró cizaña. Vamos a hablar un poquito de la cizaña. Porque la cizaña constituía una de las principales pesadillas del agricultor hebreo. Voy a leer un poco un ensayo que escribió un estudioso de la Biblia, algo que encontré que me llamó mucho la atención, está súper interesante, sobre lo que él escribió sobre la cizaña. Dice, la cizaña constituía una de las principales pesadillas del agricultor hebreo. Se trata de una planta muy parecida al trigo, tan parecida que le llamaban trigo bastardo, pero es tóxico. O sea que se parece, pero mata. ¿Qué tanto se parece? Era una gramínea a la que los botánicos bautizarían después con el nombre latino de Lolium temulentum.
Este segundo nombre, el de temulentum, es que es de la especie que viene de que le da una sustancia. Banda, que me acabo de enredar. Ese nombre temulentum es producto de una sustancia que se da en esta planta y una sustancia muy venenosa que tiene el nombre de temulina. La temulina es un veneno que produce la cizaña. Dice el famoso farmacéutico catalán Fontcuer que la temulina solo basta 1 gramo de cloruro de temulina para matar a un gato de 2 kilos de peso. Yo no quiero saber qué hizo ese hombre para llegar a esa conclusión de que mató un gato de 2 kilos con tanto temulina. No sé, no le voy a preguntar si mató gato, no sé. Pero para llegar a esa aseveración, algún experimento tuvo que hacer. O sea que se parece, pero no es. Y ahí vemos el trigo y vemos la cizaña uno al lado de otro. Y lo igual y lo parecido, los similares que son. O sea, no solamente uno se parece al otro, sino que uno es tóxico y el otro no es venenoso. Lo curioso es que la toxicidad de la cizaña no la genera la propia planta. O sea, la cizaña de por sí no es tóxica, sino que la genera un parásito que vive dentro de ella. Miren, yo la verdad es que yo no sé, el buen entendedor, pocas palabras. Estamos hablando de 2 cosas que se parecen. Una es buena porque la trajo Dios y la otra la plantó el enemigo. La que es mala se parece a la buena, pero es venenosa. O sea, que produce un veneno que el que lo tome o el que lo consuma se va a morir, pensando que se está comiendo la cosa buena. No solamente eso, sino que esta cosa mala en sí sola no realmente no es mala, sino que hay algo dentro de ella que es un parásito que es lo que lo transforma y la convierte en algo tóxico. Lo único que me falta es sacar aquí un tablero y hacer un PowerPoint y sacar una tiza y empezar a dibujar y que este es el ser humano, este es el espíritu, este es el cuerpo, alma. Pero para que veamos lo impresionante que es el reino de Dios y las analogías. Cuando el Señor decía que el reino de Dios, de los cielos, es como un campo y la cizaña, cuando tú empiezas a analizar lo que Él utilizaba como referencia, tú te das cuenta de que no solamente es que la gente estaba entendiendo lo que Él estaba hablando, sino que nosotros cuando decimos, pero cuánta casualidad. Tú sabes, porque son cosas tan específicas que uno dice que chuleta, qué casualidad que esto también se asemeja al mundo espiritual. No, es que el mundo natural es un reflejo de lo espiritual. Mira lo que dice, es un pequeño hongo, crece en el interior de los granos de las semillas, introduciendo sus microscópicos filamentos e infectando casi al 90% de los mismos. Si el grano de trigo se contamina con el de cizaña después de la siega, la harina que se obtiene resulta algo más oscura que la normal y puede producir envenenamiento con un cuadro clínico que puede ir desde simples vómitos hasta la muerte por parálisis de los músculos respiratorios. O sea, que se contamina. O sea, que el pan, el fruto del trigo, del buen trigo, se contamina con la cizaña, produciendo una harina que el pan va a ser tóxico para el que lo consuma. Yo decía, wow, Señor, tú de verdad que tú te pasas. Los campesinos hebreos, con el fin de paliar esta auténtica maldición, efectuaban el escardado de los sembrados durante la primavera, cuando la planta solamente tiene 1 palmo de altura. Porque si la dejaban crecer más, resultaba imposible realizar tal labor, ya que las raíces se habían entrelazado con la del trigo. Y al tirar de una, se arrancaban también las otras. Mira lo que estaba diciendo. Si se dan cuenta, en la primera parte que estábamos leyendo, el Señor dice que cuando los siervos le dicen al amo, pero es que hay cizaña, ¿quieres que nosotros vayamos a sacarla? El amo le dice, no sea que al jalarla venga con ella el trigo. Y ese es el problema, que cuando la cizaña está creciendo, solamente la puedes quitar cuando la detectas al principio, pero es que se parece mucho. ¿Qué pasa? Que cuando ya se vuelve identificable,
no la puedes sacar inmediatamente porque ella ya sus raíces y parte de sus ramas se empiezan a enraizar, se empiezan a enredar con el trigo y cuando sacas lo malo, viene lo bueno también. Y hay que tener cuidado cuando sacas la cizaña porque si no la sacas bien, arrancas el trigo también. Entonces por eso es que a veces la cizaña tú la estás viendo, pero tienes que dejarla más tiempo. Y cuando la sacas tienes que aprender a sacarla. Tienes que cuidar el trigo para que entonces la cizaña no se lo lleve. Esto está brutal. Papá. O sea, si sacas una, mira la diatriba o la situación en la que se encuentra el agricultor. Él dice, ok, si la saco, me arriesgo a dañar la producción del trigo. Pero si no la saco a tiempo, entonces puede matar a la gente. O los mato de chiquito, mato la producción, o lo que se va a producir, el fruto, va a ser venenoso. Es como la iglesia. Es como la iglesia. La iglesia es ese campo fértil donde el Señor ha venido y ha plantado una semilla que son sus hijos e hijas. Y viene el enemigo y planta la cizaña y la cizaña crece. Y tú estás ahí en la iglesia mirando al Señor, llegaste a la iglesia buscando de Dios y llegaste a un lugar que estaba chévere, encontraste una gente que está bonito, que está chévere en la iglesia, que hablan de Dios chévere, que esto, que predican, el pastor me cae bien, me da duro pero chévere, esto, cantan bonito y todo. Y empiezas a ver a tu alrededor y hay gente que parece. Tú ves gente igual y dices, mira, ese se parece a ese, se parece. Y no te has dado cuenta que a tu alrededor hay trigo, pero también hay cizaña. Y esa cizaña está empezando a crecer. ¿Y qué hace? Empieza a enredarse con el trigo. Y entonces ahí está el problema. Porque a medida que se va enredando con el trigo, si no se saca a tiempo, va a dañar el trigo. No solamente va a dañar el trigo, sino que si no se saca a tiempo, el parásito que tiene la cizaña adentro va a producir de que el trigo bueno se dañe y que cuando termine la producción, todo ese fruto sea venenoso y contamine a la persona que lo consuma. Así está el cuerpo de Cristo. Así estamos nosotros ahorita en los tiempos de la pandemia. Así decía el pastor que estaba predicando, este pastor que hay que compartir la prédica, donde decía, esta pandemia no ha venido a revelar no ha venido a matar ninguna iglesia. Esta pandemia ha venido a revelar las iglesias que ya estaban muertas, las que estaban moribundas, las que estaban enfermas, las que estaban a punto de morir. Y esto ha venido, ya va a venir a traer y a separar el trigo de la cizaña. ¿Por qué? Porque Dios está separando a su pueblo. ¿De cuál? De las semillas del maligno. Dice que la cizaña se ata en manojos para utilizarla como combustible. En esos tiempos es igual, así como dice el Señor, lo van a sacar y la vamos a quemar, porque en Palestina no había suficiente leña. Entonces utilizaban la cizaña seca. Y dice que de los granos de cizaña se hacía pienso para las gallinas, porque a las gallinas, a esos animales, no les afecta ese veneno. Por eso que las iglesias que están llenas de cizaña, lo que hay es pura gallina alrededor. No hay águilas, hay pura gallina. Wow. Pero es verdad. Si el pienso para las gallinas lo hacen con cizaña, significa que donde hay mucha cizaña hay mucha gallina. Así que si tú vas algún día a una iglesia y ves pura gallina a tu alrededor, ya tú sabes. Lo que tiene que haber es cizaña en pila ahí para que coman todas esas gallinas. Porque donde tú vas a una iglesia, de verdad vas a encontrar águilas. Y vas a encontrar corderos. Y vas a encontrar leones. Pero no vas a encontrar gallina. La gallina no es el reino. Sigan comiendo pollo, pero para eso sirve el pollo, para comérselo, para freírlo, para más nada. Entonces, es curioso. Es curioso porque cuando tú empiezas a ver las analogías aquí, yo sé que hay gente rascándose la cabeza ahorita mismo y hay gente que dice que wow, pero es que el Señor, nosotros pensamos, esto no solamente es para afuera, esto también es para adentro y es más para adentro que para afuera, porque si adentro no está limpio, ¿cómo vamos a limpiar afuera? ¿Cómo vamos a poder rescatar a los demás si nosotros aquí estamos comiendo cizaña y envenenándonos entre nosotros? ¿Cómo vamos a hacer si la misma iglesia no reconoce cómo es un grano de cizaña de un grano de trigo? Y es que ese es el problema, que hay tantas iglesias donde escasea el trigo que la cizaña se la comen como trigo.
Hay mucho lugar donde lo que se está dando no es pan verdadero, donde no se está predicando el evangelio, donde no hay pan, no hay trigo, no hay harina, no hay alimento. Entonces a la cizaña que dice que le dicen el trigo bastardo, el falso trigo es como el oro de los bobos, el oro falso. El que no conoce el oro verdadero, el oro falso se deja embobar. El que no conoce a Dios le reza a cualquier santo. Y eso es lo que está pasando hoy en día, que cualquiera que utiliza la palabra de Dios o la pone en un speech o lo pone en un verso o en algo chévere, hay tanta hambre en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, de palabra verdadera de Dios, que cualquier cabezón que se utiliza el nombre de Dios, inmediatamente lo tomen como doctrina y como teología. Pero eso lo que denota no es que ese tipo es un charlatán, eso lo que denota es la falta de educación, la falta de entendimiento, la falta de profundidad y madurez espiritual del cuerpo de Cristo, de la iglesia, la necesidad que hay de recibir palabra de verdad, de que los pastores empiecen a predicar la palabra de Dios y el evangelio verdadero, y dejen de estar predicando plata y estén predicando bendición y estén predicando yo declaro y un montón de tonterías hoy en día, que eso van a ir para el infierno y se van a llevar un montón de gente para el infierno. Pero eso no es el evangelio. Soné como rabacucu, pero bueno, ¿qué quieres que te diga, bro? La cosa está seria. Entonces, ese es el detalle. Que la cizaña se parece, pero no es. Y no solamente no es, sino que es venenosa, es tóxica. Te mata y mata al que se la come y envenena al que está al lado y se le agarra y se le tuerce y esto, y cuando tratas de sacarla, trata de dañar y llevarse y destruir al que esté al lado, que sí es buen trigo y es buena semilla. Entonces, tenemos que tener cuidado como iglesia, tenemos que ser cuidadosos como iglesia, como creyentes, como cristianos, de entender de que la cizaña, cuando Jesús nos estaba hablando de cizaña, no le estaba hablando a los ignorantes. No le estaba hablando solamente a la gente allá afuera del mundo, hablándole de los buenos y los malos. Nos estaba hablando a nosotros, al cuerpo de Cristo. Porque nosotros, el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, es la que más ataque está sufriendo en estos momentos. ¿O ustedes creen que este encierro que estamos viviendo hoy en día, a quién le está afectando? A la iglesia, a los cristianos, a los creyentes. ¿Cómo es posible? Yo puedo ir al supermercado y al casino, pero no puedo ir a la iglesia. Es absurdo. Es absurdo. Pero mientras la iglesia no se pronuncie, mientras los verdaderos creyentes no se pronuncien, mientras todo el mundo... Miren, lo que está viviéndose ahora mismo en nuestra sociedad jamás se había escuchado. Llevamos $7,000 millones prestados y nadie ha dicho nada. En un país vecino nuestro, en Costa Rica, con los primeros 1,000 millones casi se acaba el país. ¿Qué significa? Que el panameño está anestesiado. Que hay algo en el ámbito espiritual en nuestro país que está haciendo que la gente esté ciega, sorda y muda. Y está pasando dentro de las iglesias. Porque en el momento que cierran las iglesias, en el momento que le dicen a la gente que nada más pueden escuchar la prédica por internet, en el momento que pasa todo lo que pasa y los líderes religiosos de nuestro país, los pastores, los líderes de concilio no se pronuncian contra el gobierno, aquí hay un problema. Porque nosotros como iglesia no estamos llamados a ser amigos del gobierno. No estamos llamados a ser aliados del gobierno. Nosotros estamos llamados a defender lo que dice la palabra de Dios y a velar siempre por el pueblo de Dios y porque se cumplan los preceptos de lo que nosotros creemos. Y si tenemos que estar en contra del gobierno y si tenemos que llevarle la contra del gobierno y decir no estamos de acuerdo, tenemos que hacerlo. Pero eso no es lo que se está viendo en nuestro país. Hay un contubernio entre las autoridades eclesiásticas y las autoridades de nuestro gobierno. Y eso no es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo el que se parezca o todo el que diga no es. Y por eso la Biblia nos llama a nosotros como creyentes ¿a qué? A probar todo espíritu. ¿Qué dice 1 Juan 4:1? Dice, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Miren, los tiempos de los falsos profetas ya lo estamos viviendo. Lo que pasa es que cuando nosotros nos enseñan sobre los falsos profetas, nos imaginamos de que mínimo un tipo tiene que desnudarse y correr y coger sangre y hacer un sacrificio en un altar de una iglesia cristiana para decir, ese tipo es un falso profeta. Pero Satanás no trabaja así. Satanás no trabaja en lo obvio aunque ya está descarado, está en lo obvio, pero Satanás trabaja en lo sutil. Y yo no necesito hacer la gran cosa para decir, yo lo único que necesito es tergiversar la palabra de Dios. Y con esa sutileza llevarme un montón de gente. Entonces, la palabra nos dice a nosotros como creyentes que tenemos que tener cuidado.
¿De quién? De los falsos profetas. ¿Y cuándo vienen los falsos profetas? Bueno, el Señor Jesús dijo que estas cosas anunciarían su venida. Desastres naturales, este año han habido 100, aparte de la pandemia. Pandemias también, enfermedades y demás, hambrunas. Algo de eso ha pasado en el 2020 o en los últimos 10 años de nuestra vida. Anuncios de guerra. ¿Cuántos anuncios de guerra han habido en los últimos 5 años? Así es. O sea, estamos viviendo tiempos bíblicos. Estamos viviendo los tiempos en los cuales la Biblia decía que iban a llegar. Jesús dijo, es que vendrán muchos diciendo que soy yo, vendrán muchos diciendo que son... pero es que no ha venido... Claro, porque nosotros, el mundo, estamos esperando que mañana aparezca un tipo en la cima del Cerro Ancón vestido blanco diciendo que él es Jesucristo. Y que no entendemos que cuando tú buscas en Google, ya han venido 50 locos diciendo que son Jesucristo. En Rusia hay uno que tiene miles de seguidores. Estuvo preso hace poco. Y él dice que él es Jesucristo. Entonces, lo que Jesús anunció de que serían las señales de su segunda venida y del fin del mundo, ya se cumplieron. Ya estamos allí. Ya los rabinos judíos dicen que ellos están en conversaciones con su Mesías, que sabemos que es el anticristo. Ya vemos de que el evangelio se está predicando casi en los últimos rincones de la tierra. Ya vimos los anuncios de guerra. Ya vimos las hambrunas. Ya vimos las enfermedades. Ya vimos todo lo que la Biblia dice. Entonces, ¿qué estamos esperando? Los falsos profetas ya están a nuestro alrededor. La gente que dice que Jesucristo ya está a nuestro alrededor. Los líderes más grandes de la religión que se hace llamar cristiana es el que más grande separación tiene del cristianismo. ¿Qué estamos esperando? El gran apóstata, el gran profeta, el falso profeta ya están a nuestro alrededor. Hoy en día la pandemia ha funcionado para que veamos grandes ministerios, hombres y mujeres de Dios que vimos nosotros crecer y que ministerios que vimos levantarse hoy predicando falsa doctrina, apostasía, blasfemia. Vemos una directora de una de las más grandes ministerios de alabanza y oración del mundo diciendo que para ella el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son como un geniecito. Y de que en el salón del trono los ángeles hacen competencia de peo en frente de Dios. Y que ellos se mandan chats. Eso es blasfemia. Cuando tú buscas la definición en el diccionario de blasfemia, es la utilización o el dirigirse o referirse de forma irreverente, ni siquiera vulgar, irreverente, hacia algo sagrado. Entonces, cuando tú dices que Dios, para ti, Jesús y el Espíritu Santo, son como el geniecito de la lámpara de Aladino, o sea, que tú lo llamas cuando necesitas algo, o sea, que es un esclavo de tus deseos y de tus necesidades, y tú estás llevando a miles de personas en alabanza y oración al Dios que para ti. Entonces, tú esa canción se la escribiste al genio de la lámpara Aladino. Hace solamente un mes, uno de los pastores más famosos del mundo cayó por problemas morales en adulterio. Fue despedido de una iglesia que atraía miles y miles de personas y principalmente gente famosa. Entonces, bueno, que un pastor, que un esto. No nos damos cuenta que los tiempos de los que la Biblia se refiere ya están aquí y los estamos viviendo. A nuestro alrededor está sucediendo lo que la Biblia escribió que iba a pasar. Viene una separación del trigo de la cizaña. ¿Por qué? Porque es lo que está escrito. ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice que Satanás se viste de ángel de luz. Tuve una conversación con un miembro de la iglesia reciente. Y me dice, pastor, necesito que ore por mí. Yo, ¿qué te pasó? Es que una hermana X, no sé de dónde, hermana en Cristo, me llamó y nos dijo que estuviéramos orando por un espíritu de escasez. Y yo dije, aguanta. ¿Cómo? Que una hermana te llamó a advertirles a ustedes que tenían que orar por un espíritu de escasez que venía contra ustedes. Yo te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Quién te dio el trabajo que tú tienes? Dios, ¿verdad? ¿Quién bendice tu casa? Dios. ¿Ustedes son hijos de quién? De Dios. ¿A ti te parece que si tú eres hijo del Dios Altísimo, si tú tienes un empleo que te lo dio Dios, si tú diezmas, ofrendas, cumples con lo que tienes que cumplir ante Dios, ¿tú crees que puede venir un chamuco cualquiera de que un espíritu de escasez a quitarte lo que Dios te... ¿Quién puede más? ¿Un espíritu de escasez o Dios? Dios. Ahora yo te hago otra pregunta. Dios le dijo a una hija suya
que te llamara a decirte que el diablo iba a mandar un espíritu de escasez sobre tu casa? O sea, ¿tú crees realmente que Dios te va a mandar un anuncio a través de una persona donde te está diciendo que viene calamidad contra tu casa cuando tú sabes que tú estás haciendo las cosas bien? No, esa palabra no viene de parte de Dios. ¿Es una hermana de la iglesia? Sí, es una hermana de donde sea. Tú no seas. Bueno, dile a la hermana que gracias por la palabra, pero que tiene que ser más cuidadosa de parte de quién está hablando, porque Dios no te dice, te voy a mandar un espíritu de escasez a tu casa, si yo te acabo de bendecir. O sea, ¿tú crees realmente que el Dios que te ama, el Dios que te cubre, el Dios al que tú le sirves, te va a mandar a alguien a decirte que te va a mandar un espíritu de escasez? ¿Para qué? Para que ores y lo reprendas. Pero, o sea, es ilógico. Pero ahora mismo, ¿qué sucede? Que la gente con buenos deseos y con un buen corazón, actuando en amor, sienten de parte de, no voy a decir de parte de quién, porque el de sentir hasta ahí, yo lo creo que realmente ellos sintieron que venía eso. La pregunta es de quién lo sintieron. Porque Dios no le dio esa revelación y el Espíritu Santo tampoco. El Espíritu Santo, es que en el momento que a ti te dan un anuncio y te dicen, tienes que cuidarte porque viene un espíritu contra tu casa que el Señor me dijo, y el Señor, ¿para qué me va a avisar si el Señor solito dice la palabra en Malaquías que Él es el que reprende el devorador de mi casa? El Señor no me tiene que decir si Él solito lo echa. Entonces, y el detalle está ahí, de que las personas nos llaman con buenas intenciones supuestamente y nos dan una palabra, y lo que están haciendo es infundiendo el miedo. Están sembrando una semilla que no es de trigo en tu vida y bajo el nombre de supuestamente el amor y que es algo de parte de Dios. Eso no lo hace Dios y Dios no trabaja así. Entonces nosotros tenemos que tener la autoridad y tenemos que tener el conocimiento y tener el discernimiento de uno, como dice la palabra, discernid, probad todo espíritu, que no todo el que dice viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, continúa diciendo que Satanás se viste de ángel de luz. Va a venir personas disfrazadas y gente que va a la iglesia. Y no es de extrañar, dice, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de justicia. Su fin corresponderá con los que merecen sus acciones. Y vamos a decir que su hermana, en efecto, no lo hizo de mala gana. Es una mujer que posiblemente va a la iglesia y todo lo demás y quiso advertirte de algo que ella sintió, pero ahí está el detalle. Hasta Pedro se dejó usar por el enemigo. Y los deseos de Pedro eran buenos. El corazón de Pedro estaba en el lugar correcto en ese momento, en teoría. Porque cuando se dejó utilizar por el enemigo, miren lo que dice. Recordemos que aquí Jesús está a punto de ir a la cruz, de ser entregado. Y él está diciendo a sus discípulos que va a ser entregado y que él tiene que morir. Y Pedro le dice, no. Yo no voy a permitir que pase eso. No deje que eso suceda. ¿Y cómo Jesús le contesta? Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás. Mateo 16:23. Le dice, aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Imagina, o sea, aquí podemos ver de que el deseo o lo que estaba expresando Pedro era de que obviamente de que Jesús no fuese crucificado. Uno diría, pero su deseo en su corazón era el correcto. ¿Cómo va a querer que Jesús sufra y padezca? Pero mira lo que Jesús le dice. Apártate, Satanás. A Pedro, su apóstol, su discípulo, con el que después fue, pero en ese momento, hasta el hombre más ungido y más usado y que caminó de parte de Dios, en ese momento dejó que la emoción y el corazón se metieran en el medio. Y el Señor le dijo, aguanta, ese es el diablo. Y uno dice, pero ¿por qué Jesús va a ser tan rudo? ¿Cómo le va a decir que es el diablo si son sus buenos sentimientos? Y es que el Señor ahí está diciendo que cuando nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas del hombre y en los intereses del hombre, es cosas del enemigo, es cosas del diablo. No, porque mira lo que él dice, no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En ese momento, esa comparación era que pensar en las cosas de Dios era pensar que lo correcto era que el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, muriese en la cruz y diera su vida. Y las cosas del hombre en ese momento era, Jesús, no vayas a sufrir ese dolor, no vayas a sufrir esa muerte tan horrible. Oye, por favor, tú no tienes que morir así, eso es espantoso. Y el Señor le dice, Satanás,
Entonces tenemos que entender de que nosotros, a veces nuestras intenciones pueden ser las correctas, pero si ese no fue Dios el que lo dijo, es el corazón, eso es el diablo, eso viene del enemigo, no viene de parte de Dios, esa relación no vino de parte de Dios. Entonces, eso sucede. Y hay mucha gente que dice, ay pastor, pero si lo que está diciendo es positivo, lo que está diciendo es bueno, ¿cómo te está diciendo? ¿Cómo te va a decir que se está dejando usar el diablo? Bueno, yo te voy a decir que abras tu Biblia en el libro de Hechos, capítulo 16. Un día íbamos con Pablo al lugar de oración y en el camino nos encontramos a una esclava. Esta muchacha tenía un espíritu que le daba poder para anunciar lo que iba a suceder en el futuro. De esa manera, los dueños de la muchacha ganaban mucho dinero. La muchacha nos seguía y le gritaba a la gente: estos hombres trabajan para el Dios Altísimo y han venido a decirles que Dios puede salvarlos. ¿Estaba equivocada? No. La revelación era la correcta. Ellos venían del Dios Altísimo. Y ellos iban a decirle, iban a explicarle, y ellos iban a predicarle al mundo entero de que Dios podía salvarlos y que se tenían que arrepentir. Dice que la muchacha nos seguía y le gritaba a la gente: estos hombres trabajan para el Dios Altísimo y han venido a decirles que Dios puede salvarlos. Y hoy en día, cualquier persona que llegase y dijese eso de ti, tú dirías: gloria al Señor, amén, aleluya, así es. Eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Tú estás conectado con el Wi-Fi del Espíritu Santo. Sí, porque ahora todo lo sobrenatural es el Espíritu Santo, y cualquier persona que me dé una palabra, eso viene de parte de Dios porque sabía. Pero mira lo que dice aquí. Dice que la muchacha hizo eso durante varios días hasta que Pablo no aguantó más y muy enojado le dijo al Espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de esta muchacha. Al instante el Espíritu salió de ella. Pastor, pero si estaba predicando bien, ella predica bonito, ella lo que dice es chévere, ella lo que dice está bien, ella lo que dice es que es bíblico, y toda la gente que se ha convertido y que se ha arrepentido por lo que ella dijo. Sí, pero es que ella estaba operando un espíritu de adivinación, un espíritu que venía del infierno. Ese espíritu no viene de parte de Dios. Y que la gente se haya arrepentido y que la gente haya escuchado y sea verdad, es porque Dios, el nombre de Dios sobre todo nombre, y la gloria de Dios se va a cumplir. Y dice la palabra que Él va a usar quien sea. Si tiene que usar un burro, va a usar un burro. Si tiene que usar Satanás mismo, va a usar Satanás mismo. Pero eso no significa que la persona que está predicando el nombre diciendo que es de parte de Dios se vaya a ir para el cielo o esté bien ante los ojos de Dios. En efecto, esta chica, por más que decía la verdad, por más que declaraba algo del mundo espiritual que era verdad, estaba siendo dirigida y estaba siendo inspirada por un espíritu demoníaco. ¿Qué nos dice eso? Que tenemos que discernir los espíritus y que el hecho que lo que ella esté hablando, o él, o quien sea, porque no es contra nadie personal por si acaso, porque que ella, lo que ella esté hablando o él esté hablando, sea verdad, no significa que venga de parte de Dios. Y que sea verdad no significa que la persona que lo esté diciendo esté bien, porque se puede parecer. Puede parecerse mucho. Puede estar muy abrazado del trigo. Pero si lo dejas ahí, si ese trigo sigue, ese parásito va a infectar a ese trigo. Y cuando vas a ver, el trigo alrededor que tenías sembrado va a ser tóxico, va a ser venenoso, no va a servir para nada, porque la cizaña se apoderó de él. Entonces, mira que hay un ejemplo clarito. Una mujer que hablaba cosas que parecía que venían de parte de Dios y todo lo que dijo era correcto ante la mirada del hombre. Pero no venía de la fuente correcta. Y para Dios, Dios es un Dios, mire, Dios es santo 3 veces. Dios no es santo una vez. Si la Biblia dijera que Dios es santo, que los ángeles dicen santo una vez, yo todavía hay cosas que uno dice, bueno, Dios es santo, pero Dios es amor y Dios es maravilloso y una cosita así, Dios la puede dejar pasar. Un chistecito. Dios es santo, santo 2 veces. Uno dice, bueno, es que esto, pero es que Dios es santo 3 veces, santo, santo, santo. Cuando la Biblia nos explica y nos dice que los ángeles cantan y dicen santo, 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 es para que nosotros entendamos que el nivel de santidad de Dios es tan alto que nosotros no lo podemos ni medir, ni comparar, ni ponerle nombre, ni medida. El problema es que nosotros, los seres humanos, queremos traer a Dios a nuestra humanidad y pensamos que Dios tiene favoritos,
que eso no está bien, pero yo lo voy a hacer y como yo soy hijo de Dios y como yo lo hago con buena intención y con buena gana, a mí Dios sí me lo va a permitir. Es que Dios no es legalista. Y se nos olvida lo que le pasó al sacerdote que quiso agarrar el arca del pacto cuando se fue a caer. Que su intención era buena, pero desobedeció la orden que Dios había dado de que nadie tocara el arca. Y pagó con su vida. Entonces, mira, cuando a mí alguien me llama y me dice, porque a mí me llaman, y yo le dije al hermano, mira, esto no viene de parte de Dios, tú estás cubierto de la sangre del Cordero, esa palabra no es así, yo te puedo, y declara la Biblia, declaramos la palabra de Dios sobre tu vida, que es lo que realmente prevalece. Pero una cosa que esas palabras, cuando uno las recibe, ¿qué hago con ella, pastor? Bueno, tú tienes que decirle a la persona, hermana, esto no viene de parte de Dios porque Dios no da ese tipo de advertencia. El Espíritu Santo no te advierte ese tipo de cosas. O sea, ¿qué te dijo? El mismo Espíritu te dijo que iba a venir contra mí. Entonces, pero esas son cosas que tenemos que llevar a nuestras autoridades. Esas son cosas que llevamos, ¿en qué sentido? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hay que discernir los espíritus. La Biblia dice que el que recibe consejo en multitud de consejos y uno necesita saber que tiene gente alrededor que uno puede llevar este tipo de palabras. Mire, ¿tú sabes cuántas veces me han escrito y me han dicho que, pastor, tiene coraje que viene un ataque contra la iglesia? Yo digo, pero ¿y cuándo no hemos estado bajo ataque? Si nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo. Mira, el día que no estemos bajo ataque significa que no estamos haciendo las cosas bien. Yo me preocupo, el día que no hay ataque, ese día sí me preocupo. Pues yo digo, papá, imagínate, si no somos ni interesantes para el diablo, ¿qué estamos haciendo entonces? Si ni el diablo quiere saber de nosotros. Entonces, no, me déjalo, si esos manes son mala gente que nos trae, que lo que nos quita. Y hay un montón de iglesias así que el diablo ni se mete con esa gente y dice, si esos son aliados, somos socios, papá, deja a esa gente tranquila que está haciendo bien el trabajo. Esos son undercover. Esos son puros encubiertos. De verdad. Entonces cuando a mí la gente me llama y que, pastor, cuídese, que viene un ataque del infierno, viene el infierno, tal diablo. Yo, gloria al Señor, eso es razón para celebrar. Pero tú me vas a llamar que viene un ataque, pues si cuando estamos en ataque, si la Biblia dice que hay que estar orando, ¿cuándo? Sin cesar, siempre. Mire la oración, la parte que yo más oro, del Padre Nuestro es líbrame del mal. No me dejes caer en tentación y líbrame del mal. Señor, no me dejes caer en tentación y líbrame del mal. Señor, no me dejes caer en tentación y líbrame del mal. Porque esto es una guerra constante, esto es una batalla constante. La gente piensa que porque tú tienes el Espíritu Santo ya tú no vas a pecar. Ya tú no vas a tener malos pensamientos ni malas ideas. ¡No! El detalle es que ahora como tienes el Espíritu Santo y tú sabes que está mal, ahora es una guerra. Ahora es la guerra de tu mente, de tu naturaleza, de este disco duro que tiene 42 años de información virulenta, dañina y depravada y cizañosa, llena de cizaña. Pura cizaña digital y todo. ¿Ah? Papa, y está la cizaña subiendo y con el trigo y tú estás tratando de jalar la cizaña sin el trigo y siembras trigo, sacas cizaña, siembra trigo, arranca cizaña, quema, vuelve papa, esto es un proceso, pero la gente piensa que ahora tiene el Espíritu Santo, ahora tú no pecas. No, ahora es una lucha constante, ahora es todos los días en guerra. No, eso no está bien. Señor, papa, ese pensamiento, ¿de dónde? La sangre de Cristo, me curo. Señor, yo pensamiento cautivo a la obediencia del Señor Jesucristo. No, Señor, no, eso no es así. Yo reprendo en el nombre de Jesús eso. No, ¿qué va? No, Señor, no. Eso es constante. Entonces, cuando alguien te dice, no, que viene un ataque, otro, mira, si está bajo ataque, algo bueno estás haciendo. Gloria al Señor. Entonces, esto no es una advertencia solamente para la gente de afuera. Es una advertencia a la iglesia que tenemos que definir, tenemos que estar claros. ¿Somos trigo o somos cizaña? Parecemos, pero no somos. ¿Realmente hay alguien que puede comer de lo que estamos nosotros produciendo? Porque estamos hablando de discernir los espíritus, esto está dentro de la iglesia. Los falsos profetas están del día a día y hay gente que dice con buenas intenciones te profetizan o te dan una palabra bajo el pretexto de que Dios conoce mi corazón y bueno, si no se cumple, pero mi intención era la buena, no sé qué. Y la Biblia es bien clara en Deuteronomio 18 sobre ese tema. Pastor, Deuteronomio, sí, Deuteronomio, porque el valor, los valores morales de Dios no han cambiado. Los estándares morales de Dios no han cambiado, eso sigue siendo así. Mira lo que dice la palabra, tal vez te preguntes cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor. Si lo que el profeta proclama
en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Continúa diciendo, ese mensaje, ese profeta habrá hablado con presunción, no le temas. Hay otra versión que dice, ese profeta habrá hablado de su orgullo. Y dice, no le tengas temor, no le tengas respeto, no le obedezca, tenlo por farsante, es lo que dicen algunas traducciones. Y hoy en día se ha prostituido tanto esto, la gente tira palabras y dice no sé qué, bueno, me equivoqué, pero no era mi intención, pero tú sabes que un creyente puede dar una falsa profecía sin ser falso profeta. ¿Por qué yo creo que la definición de falso profeta es falsa profecía? Entonces, ¿cómo tú me estás diciendo que puedes dar falsa profecía sin ser falso profeta? Explícame tú cómo funciona eso. Y es que ahí vemos cómo el mundo ha tomado los estándares de Dios y los ha tratado de llevar a eso, al mundo. Y mientras la Biblia dice que lo que dice el profeta no se cumpla, no vino de parte de Dios, hay otra gente que son hombres de Dios supuestamente diciendo que aunque sea falso, no lo convierte en un falso profeta. La gente se toma a la ligera la responsabilidad que tenemos como creyentes, como embajadores y representantes del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque tienen miedo a lastimar los sentimientos, a que si yo digo esto la gente se va a sentir, que si yo digo esto quedo como que estoy juzgando. Pero la Biblia es muy clara que nos llama a decir las cosas, llamar el bien bien y llamar el mal mal. Y va a llegar un momento en el que te vas a buscar una enemistad o te vas a buscar el desagrado de alguien porque le vas a tener que decir la verdad. Mira lo que dice la Biblia en este tema, de que nosotros... ¿Qué hubiera pasado? Porque ahora que estamos hablando del trigo y la cizaña, uno dice, bueno, pero imagínate si Jesús estuvo ahí con Judas, más cizaña que Judas. Porque el Señor, sí, porque eso es lo que mucha gente dice. O sea que yo tengo que ver cómo yo hago entonces si el propio Jesús tuvo a Judas y no lo reconoció y no lo quitó. ¿Por qué no entonces no sacó Jesús a Judas? Sí, porque para todo hay, ¿no? Tú sabes que hoy en día para todo hay. Pero es que la gente no entiende que nuestro Señor Jesús tuvo que ser sacrificado, tuvo que ser entregado. Eso cumplió una profecía. Miren lo que dice en el libro de Salmos, y es curioso porque todo el mundo se refiere al rey David como el salmista, pero nadie se refiere a él como el profeta. Y tiene muchos textos que son proféticos. En el Salmo 41:9 dice, hasta mi mejor amigo, en quien yo más confiaba y con quien compartía mi pan, se ha puesto en contra mía. Él profetizó que iba a ser traicionado. Y eso que la gente no entiende, que cuando te hablan de traición, tiene que ser alguien cerca tuyo, porque nadie te puede traicionar si no es cercano a ti. Esa es una de las principales características de la traición, que la traición viene de adentro. Entonces hay gente que dice que no, que eso, cuando te están hablando de traición, prepárate, porque eso va a venir de adentro, de quien tú menos te lo esperas. Por eso es traición. Todo estaba profetizado. Y estando profetizado y sabiendo lo que iba a suceder, Jesús aún así lo hizo. El precio de 30 monedas fue profetizado también en Zacarías. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Ustedes saben por qué se pagaron 30 monedas? Se pagaron 30 monedas porque eso es el precio que se le puso a los esclavos cuando habían sido dañados por un buey ajeno. En el Antiguo Testamento, cuando un esclavo tuyo era pateado o golpeado o mutilado por un animal, el valor de resarcir al dueño de ese esclavo era de 30 monedas de plata. Ese fue el precio que le pusieron a nuestro Señor. ¿Por qué se pagaron 30 monedas de plata? Porque se estaba pagando el precio del not good enough, los damaged goods. Él no era bueno suficiente. Él vino a morir como esclavo del Señor, porque ese es el precio que se paga por los esclavos. Y por él se pagó el precio de un esclavo, 30 monedas de plata. Las 30 monedas de plata era el precio que se pagaba, como dije, por un esclavo que fuese dañado. Mira lo que dice la palabra en Éxodo 21:32. Si el toro cornea a un esclavo o a una esclava, el dueño del toro deberá pagarle 30 monedas de plata al amo del esclavo o de la esclava y el toro será apedreado. Por eso se pagaron 30 monedas de plata.
Todo fue profetizado en un inicio. Y Jesús tuvo la cizaña ahí, pero no podía sacarla. Tal vez si lo hubiera sacado en ese momento, se hubiera ido el trigo. Tal vez si lo hubiera sacado en el momento que no era el correcto, se hubiera dañado todo, el fruto. Pero el Señor sabía lo que tenía que hacer. Y el Señor se encargó de separar la cizaña del trigo en el momento justo y en el momento adecuado. Entonces, ¿cuál es la última señal que fue la que más me llamó la atención de la diferencia entre el trigo y la cizaña? Para cerrar, que cuando el trigo y la cizaña se pueden diferenciar mejor cuando están maduros, porque cuando el trigo está maduro, la espiga de trigo se dobla, se inclina, se postra, porque el fruto que lleva adentro es tan pesado que hace que se tenga que postrar e inclinar. La cizaña está vacía por dentro, así que nunca se postra y siempre sigue erguida. Y esa es una de las grandes diferencias. Cuando el trigo, la espiga está cargada de fruto, un cristiano que está lleno de fruto, que está listo, que está maduro, es un cristiano que se postra, es un cristiano que se inclina ante la presencia y la majestuosidad de Dios. Es un cristiano que se doblega. ¿Por qué? Porque está tan lleno de fruto que no puede rechazar, no puede alejarse de su propósito, de su naturaleza. La espiga siempre sigue erguida, orgullosa y vacía por dentro, venenosa y mortal. Ahora la pregunta del millón es, si el Señor murió por nosotros, por la salvación del mundo, para que seamos embajadores, representantes, para que demos fruto, para que seamos trigo, para que honremos a Cristo y su sacrificio con nuestra obediencia. El trigo y la cizaña nos hablan de las almas perdidas y nos hablan del pueblo rescatado. Ahora la pregunta es, ¿qué eres tú? ¿Eres trigo o eres cizaña? Vienen estos tiempos en los que se está dividiendo y se está separando el trigo y la cizaña. El trigo va a los graneros del Padre. La cizaña es lanzada al fuego, es desechada. Se le da de comida a las gallinas. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por este mensaje. Padre, permítenos, Señor, entender la gravedad de los tiempos en los que vivimos y la seriedad de tu llamado. Que no desviemos nuestra mirada de ti, que no pongamos nuestra mirada en el hombre. Señor, que el celo más grande que haya dentro de nosotros siempre sea que tu nombre sea exaltado y glorificado y que sea representado en la forma que tú te mereces. Ayúdanos a seguir preparando hombres y mujeres para lo que tú los has llamado, para que cumplan con su propósito y con tu voluntad para sus vidas, Señor. Que puedan diferenciar en estos tiempos del trigo y la cizaña, que sean trigo y que den fruto al 100%. En el nombre poderoso de Jesús. El pueblo de Dios dice amén y amén. Den un aplauso al Señor ahí donde estén. Gracias, Señor. Gracias por este pueblo, gracias por esta iglesia hermosa, por cada familia, por cada matrimonio, por cada hogar, Señor. Lo bendecimos en el nombre de Jesús con todas las bendiciones del cielo. Que este 2021, Señor, que sabemos que estamos en tu mano. No importa lo que el mundo tire, no importa, sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta para tu pueblo. Y que lo que tú has dicho se va a cumplir. Señor, hemos visto tu mano, hemos visto tu fidelidad, hemos tenido salud, hemos tenido vida, hemos tenido muchas bendiciones y tenemos tanto por qué agradecerte, Señor. Así que gracias de antemano por este 2021. Lo que nos traigas, lo que nos des, lo que venga de tu mano, sabemos que va a ser bueno, Señor. Así que Dios les bendiga a todos, les amamos y